Su nombre era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Era conocido como el Jefe. Por 31 largos años, desde 1930 hasta 1961, mantuvo a la República Dominicana bajo un puño de hierro. Esto no fue solo una dictadura, fue una era, una época definida por la voluntad absoluta de un solo hombre. La era de Trujillo fue un periodo de profunda transformación para la pequeña nación caribeña, un tiempo de progreso superficial construido sobre una base de terror y sumisión. Él era el Estado, y el Estado era él. Su poder no era solo político, era una presencia que se filtraba en cada hogar, cada conversación, cada pensamiento silencioso del pueblo dominicano. Él era el benefactor de la patria, pero esta benevolencia era una máscara para un hambre brutal e insaciable de control. El camino al poder para Trujillo fue pavimentado con ambición y oportunidad. Era un hombre de orígenes modestos, que encontró su vocación en el ejército. La ocupación de los Estados Unidos de la República Dominicana, desde 1916 hasta 1924, creó la Guardia Nacional Dominicana, y Trujillo, un joven oficial, ascendió rápidamente en sus filas. Era disciplinado, astuto y absolutamente despiadado. Cuando los americanos se fueron, él era el jefe del nuevo ejército dominicano. Usó esta posición con precisión quirúrgica. En 1930, una rebelión contra el presidente Horacio Vázquez proporcionó la apertura perfecta. Trujillo, fingiendo neutralidad, simplemente se quedó y observó la caída del gobierno, despejando el camino para su propio ascenso a la presidencia a través de una elección fraudulenta, donde él fue el único candidato viable. El mundo observó, pero hizo poco. Trujillo se presentó como un hombre fuerte, un baluarte contra el caos y el comunismo, una narrativa que le serviría bien durante décadas. Fue producto de la misma institución creada para traer estabilidad, pero la convertiría en un instrumento de dominio personal. Su ascenso fue un golpe silencioso, una consolidación metódica del poder que comenzó mucho antes de que asumiera oficialmente la banda presidencial. Entendía las palancas de la fuerza y cómo manipular el panorama político. Prometió orden, y la gente, cansada de la inestabilidad, fue inicialmente receptiva. Todavía no entendían el precio de este nuevo orden, el silencio y el miedo que pronto se convertirían en el aire que respiraban. Su gobierno se convertiría en uno de los más largos y absolutos de la historia latinoamericana. Los 31 años fueron toda una vida para muchos. Una generación nació y creció conociendo solo a Trujillo como su líder, su Dios en la tierra. Él era el principio y el fin de todas las cosas públicas. Su retrato colgaba en cada oficina, su nombre era invocado en cada ceremonia. La República Dominicana se convirtió en su feudo personal, un escenario para su gran actuación de poder. La historia de su reinado es la historia de cómo un solo individuo puede doblegar a una nación a su voluntad, borrando la línea entre el hombre y el país hasta que son uno y el mismo, una entidad monstruosa e inseparable. Una vez en el poder, Trujillo no perdió el tiempo en desmantelar cualquier apariencia de oposición democrática. No se conformaba con ser solo presidente, necesitaba ser el amo absoluto de la República Dominicana. Su primer movimiento fue centralizar todo el poder dentro del poder ejecutivo, neutralizando efectivamente el Congreso y el poder judicial. Se convirtieron en sellos de goma para sus decretos, asambleas de marionetas que existían solo para aplaudir sus decisiones. Creó un solo partido político, el Partido Dominicano, y la membresía se convirtió en un requisito previo para el empleo y la posición social. Estar fuera del partido era ser un enemigo del Estado, un paria marcado para la persecución. Las instituciones de la nación fueron vaciadas y llenadas con sus leales. La economía se convirtió en otra herramienta de su dominio. Trujillo y su familia tomaron metódicamente el control de prácticamente todas las empresas rentables del país. Desde el azúcar y la sal hasta el tabaco y los seguros, el nombre de la familia Trujillo estaba en todo. Estableció monopolios que aplastaron cualquier competencia potencial, asegurando que la riqueza de la nación fluyera directamente a sus arcas personales. Si un negocio tenía éxito, pronto recibiría una oferta que no podía rechazar: vender a la familia Trujillo o enfrentar la ruina. De esta manera, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, su fortuna personal entrelazada con el tesoro nacional. El pueblo dominicano trabajaba, pero los frutos de su trabajo pertenecían a el jefe.
Este control económico se extendió a la propia tierra. Grandes extensiones de las tierras agrícolas más fértiles fueron apropiadas por el clan Trujillo. Se presentó como un modernizador, construyendo carreteras, puentes y obras públicas. De hecho, el país vio progreso material bajo su gobierno, pero este progreso era una fachada. La nueva infraestructura sirvió principalmente para beneficiar sus propios intereses económicos, facilitando el transporte de bienes desde sus plantaciones y fábricas. La República Dominicana era manejada como una enorme propiedad privada, con sus ciudadanos como trabajadores, y Trujillo como el terrateniente siempre vigilante, cobrando sus cuotas no solo en dinero, sino en lealtad y miedo. Los medios de comunicación estaban completamente subyugados. No había prensa libre, solo había portavoces oficiales del régimen, periódicos, estaciones de radio y, más tarde, la televisión. Todos transmitían el mismo mensaje: alabanza a Trujillo, su sabiduría, su generosidad, su derecho divino a gobernar. Los periodistas que se atrevían a desviarse de la narrativa oficial desaparecían o eran encontrados muertos. La verdad se convirtió en lo que Trujillo decía que era. Él entendía que controlar el flujo de información era tan importante como controlar el ejército. Al dominar el discurso público, podía moldear la realidad misma, creando un mundo donde él era el héroe, y cualquier disidencia era traición. La nación estaba atrapada en una cámara de eco de su propia creación. Para asegurar su gobierno, Trujillo elaboró un culto a la personalidad extenso y omnipresente que rozaba lo divino. No era simplemente un presidente, era el benefactor de la patria y padre de la nueva patria. Su imagen era ineludible. Los retratos oficiales, a menudo representándolo con grandiosos atuendos militares, debían colgarse en cada hogar, oficina y edificio público. Los escolares comenzaban su día coreando lemas en su honor. La iglesia fue cooptada, y algunos sacerdotes proclamaban que Trujillo era un instrumento de Dios. Sus títulos se hicieron cada vez más extravagantes con los años, incluyendo el primero y más grande de los generales dominicanos y restaurador de la independencia financiera. Esta deificación alcanzó su cenit cuando la capital, Santo Domingo, el asentamiento europeo más antiguo de América, fue rebautizada Ciudad Trujillo en su honor en 1936. El pico más alto de la nación, Pico Duarte, fue rebautizado Pico Trujillo. Provincias, calles, puentes y parques de todo el país llevaban su nombre o los nombres de sus familiares. Fue un esfuerzo sistemático para borrar la historia y reemplazarla con su propia narrativa. El mensaje era claro: la historia de la República Dominicana comenzó con él. Todo lo anterior era irrelevante, un preludio a su gloriosa era. Este cambio de nombre fue un acto de suprema arrogancia, un intento de marcar el alma misma de la nación con su identidad. La educación se transformó en una herramienta de adoctrinamiento. Los libros de texto fueron reescritos para glorificar la vida y los logros de Trujillo. La historia se enseñaba como un relato que culminaba con su ascenso al poder, salvando a la nación del caos y la decadencia. Los niños aprendían que su primera lealtad no era a su familia o a su país en abstracto, sino al propio jefe. Se le presentaba como una figura paterna, un patriarca severo pero amoroso que sabía lo que era mejor para su pueblo. Este flujo constante de propaganda, que comenzaba desde la edad más temprana, estaba diseñado para crear una generación de seguidores incuestionables, ciudadanos que no podían imaginar un mundo sin Trujillo. Incluso la religión se doblegó a su voluntad. La Iglesia Católica, una institución poderosa en el país, fue presionada para que se sometiera. Se instaló una placa en muchas iglesias con la inscripción: Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Esta comparación blasfema fue un testimonio de la extensión de su poder y su deseo de ser visto como algo más que un simple mortal. Buscó colocarse junto a Dios en la psique dominicana para convertirse en un objeto de miedo y adoración. El culto a Trujillo fue una religión cuidadosamente construida, con él como su única deidad, y exigía fe absoluta de sus seguidores. Debajo del progreso aparente y el culto a el benefactor yacía una realidad oscura y brutal. La verdadera base del régimen de Trujillo era el miedo. Y este miedo no era solo algo abstracto, era una presencia tangible en la vida diaria, impuesta por un aparato de inteligencia sofisticado y despiadado. El instrumento principal de este terror
Era el Servicio de Inteligencia Militar, o SIM, la policía secreta de Trujillo. El SIM estaba en todas partes, ya saben, como una red invisible de espías e informantes que permeaba cada nivel de la sociedad. Los vecinos espiaban a los vecinos, los colegas a los colegas, e incluso los miembros de la familia entre sí. Solo una palabra descuidada, o quizás una broma sobre el jefe, o incluso una falta de entusiasmo, podía llevar a una visita del SIM. Y déjenme decirles, las consecuencias de disgustar al régimen eran rápidas y sin piedad. Disidentes, reales o imaginarios, eran arrestados y llevados a centros de tortura notorios como la 40. Allí, eran sometidos a una crueldad inimaginable. Los métodos eran bárbaros: descargas eléctricas, palizas, tormento psicológico. Muchos eran asesinados, y sus cuerpos a menudo desaparecían sin dejar rastro, dejando a sus familias en un estado de incertidumbre y dolor perpetuos. El propósito de esta violencia no era solo eliminar la oposición, sino enviar un mensaje claro a toda la población. Era un espectáculo de terror, diseñado para paralizar la voluntad del pueblo y asegurar que nadie se atreviera a desafiar la autoridad del dictador. Este sistema de represión creó una sociedad de silencio. La gente aprendió a usar máscaras, a mostrar lealtad en público mientras guardaba sus verdaderos pensamientos. Los espacios públicos estaban llenos de adulación forzada, mientras que los hogares privados estaban llenos de conversaciones susurradas y ansiedades no dichas. El miedo era tan generalizado que se internalizó. La gente comenzó a controlarse a sí misma, censurando sus propios pensamientos antes de que pudieran ser pronunciados. Este control psicológico fue, quizás, el logro más profundo y dañino de Trujillo. No solo gobernó sus cuerpos y su trabajo, colonizó sus mentes, convirtiéndolos en prisioneros dentro de su propia conciencia. El alcance de Trujillo se extendió más allá de las fronteras de la República Dominicana. Sus agentes persiguieron y asesinaron a exiliados políticos en otros países, desde la ciudad de Nueva York hasta la Ciudad de México. Nadie que hablara en su contra estaba seguro, sin importar cuán lejos huyeran. Uno de los ejemplos más infames fue el intento fallido de asesinato contra el presidente venezolano, Rómulo Betancourt, en 1960. Un acto que finalmente puso a su poderoso aliado, los Estados Unidos, en su contra. Este terrorismo internacional demostró hasta dónde llegaría Trujillo para silenciar a sus críticos. Su imperio del miedo no tenía límites. Fue, honestamente, una empresa global de intimidación y muerte. En el otoño de 1937, Trujillo desató uno de los actos más horribles de su reinado, una brutal campaña de limpieza étnica que mancharía para siempre su legado. En cuestión de días, su ejército masacró sistemáticamente a decenas de miles de haitianos que vivían en las regiones fronterizas de la República Dominicana. El número exacto de muertos es desconocido, con estimaciones que van desde los 12.000 hasta más de 30.000. Este evento se conoció como la Masacre del Perejil, o el Corte en español. Fue un acto calculado de terror patrocinado por el Estado, impulsado por el racismo y el deseo de blanquear la población dominicana, una obsesión de larga data de la élite de la nación. Trujillo buscó crear una clara frontera racial y cultural entre las dos naciones que comparten la isla de La Española. El método utilizado para identificar a las víctimas fue escalofriantemente simple y cruel. Mientras los soldados barrían las zonas fronterizas, sostenían una ramita de perejil y pedían a los presuntos haitianos que pronunciaran la palabra. Los hablantes nativos de criollo haitiano, cuyo idioma se basa en el francés, a menudo tienen dificultades con la R vibrante del español. Aquellos que no podían pronunciar perejil a satisfacción de los soldados eran identificados como haitianos e inmediatamente asesinados, a menudo con machetes, para hacer que los asesinatos parecieran un levantamiento campesino espontáneo en lugar de una operación militar coordinada. Fue un shibboleth lingüístico utilizado como sentencia de muerte, una prueba grotesca que selló el destino de miles de hombres, mujeres y niños. La justificación oficial de la masacre fue una fabricación. El régimen afirmó que era una respuesta al robo de ganado y las incursiones haitianas, presentando los asesinatos como una medida necesaria para asegurar la frontera y proteger la soberanía dominicana. En realidad, fue la culminación de décadas de sentimiento anti-haitiano que Trujillo instrumentalizó para sus propios fines políticos.
Se presentó como el defensor de la identidad dominicana contra una percibida amenaza haitiana, aprovechando los prejuicios arraigados para consolidar su poder y reunir apoyo. La masacre fue enmarcada como un acto patriótico, una limpieza del linaje de la nación y un paso definitivo en la dominicanización de la frontera. La reacción internacional fue tibia. El gobierno haitiano, débil e intimidado, aceptó una mísera indemnización de $525,000, una fracción de lo que se había prometido inicialmente, y el asunto fue en gran medida olvidado en el escenario mundial. Los Estados Unidos, bajo la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt, expresaron su desaprobación, pero no tomaron ninguna medida significativa. No queriendo desestabilizar una región donde Trujillo era visto como un aliado anticomunista confiable. La masacre del Perejil se erige como un testimonio horripilante de la brutalidad de Trujillo y su capacidad para cometer asesinatos en masa con casi total impunidad. Sigue siendo una herida profunda y dolorosa en la historia de la Hispaniola, un monumento al poder mortal del racismo y el nacionalismo cuando son empuñados por un dictador absoluto. A finales de los 1950, el edificio del poder de Trujillo, que alguna vez pareció indestructible, comenzó a mostrar grietas. Su régimen se estaba convirtiendo en un paria internacional. El brutal asesinato de las 3 hermanas Mirabal en noviembre de 1960, críticas abiertas de su gobierno, causó conmoción en el país y provocó una condena internacional generalizada. Su flagrante intento de asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt llevó a la Organización de los Estados Americanos a imponerle sanciones diplomáticas y económicas. Su aliado más crucial, los Estados Unidos, que alguna vez toleró sus excesos en nombre de la estabilidad de la Guerra Fría, ahora lo veía como un peligroso pasivo. La administración Kennedy, temiendo que el brutal gobierno de Trujillo pudiera provocar una revolución al estilo Castro, dio su aprobación tácita en secreto para su remoción. La conspiración final no provino de las masas ni de revolucionarios exiliados. Vino de adentro, de los mismos hombres que se habían beneficiado de su gobierno. La trama fue tramada por un grupo de oficiales militares descontentos y civiles influyentes, algunos de los cuales alguna vez fueron parte del círculo íntimo de Trujillo. Eran hombres como el general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, quienes tenían agravios personales contra el dictador. Para algunos era una cuestión de honor, un deseo de restaurar la dignidad de la nación. Para otros, fue un movimiento calculado para la autoconservación, reconociendo que el régimen estaba a punto de colapsar y queriendo estar del lado correcto de la historia. Fueron impulsados por una compleja mezcla de patriotismo, venganza y ambición. La noche del 30 de mayo de 1961, los conspiradores pusieron en marcha su plan. Conocían la rutina de Trujillo, su costumbre de conducir a su finca de San Cristóbal con solo un chofer como compañía. Mientras su Chevrolet Bel Air azul aceleraba por la carretera costera a las afueras de la capital, los asesinos emboscaron el coche. Se desató un feroz tiroteo. Trujillo, siempre un luchador, se defendió, pero fue superado en número y en armas. Recibió múltiples disparos y murió en ese solitario tramo de carretera. El Chivo, como se le conocía despectivamente, finalmente estaba muerto. El hombre que había parecido inmortal, que había controlado cada aspecto de la vida dominicana durante 3 décadas, se había ido. Los asesinos habían logrado matar al tirano, pero no habían logrado tomar el poder. Su plan para provocar un levantamiento militar fracasó. Las fuerzas de seguridad del régimen, lideradas por el despiadado hijo de Trujillo, Ramfis, y el jefe del SIM, Johnny Aves García, lanzaron inmediatamente una brutal cacería humana. La mayoría de los conspiradores fueron detenidos, torturados y ejecutados. Las consecuencias inmediatas del asesinato no fueron la liberación, sino una nueva ola de terror, mientras la familia Trujillo intentaba desesperadamente aferrarse al poder. La muerte del dictador no fue el final de la historia, pero fue el principio del fin. El hechizo se rompió y el camino hacia el cambio, por sangriento e incierto que fuera, ahora estaba abierto. La muerte de Rafael Trujillo en aquella noche de mayo de 1961 no liberó instantáneamente a la República Dominicana. Más bien, sumió al país en un periodo de violenta incertidumbre. Su familia, particularmente su hijo Ramfis, intentó mantener el control mediante una campaña de salvajes represalias contra cualquiera sospechoso de implicación en la trama. Sin embargo,
Sin la figura central del jefe, los cimientos del régimen se desmoronaron. Las luchas internas por el poder, combinadas con una intensa presión de los Estados Unidos, obligaron a la familia Trujillo a huir del país a finales de ese año, llevándose consigo una vasta fortuna robada del Tesoro Nacional. La era de Trujillo había terminado oficialmente, pero su sombra se cerniría sobre la nación durante generaciones. La caída de la dictadura desató décadas de energía política contenida, lo que llevó a una tumultuosa transición a la democracia. Las primeras elecciones libres del país en más de 30 años se llevaron a cabo en 1962, pero la estabilidad seguía siendo esquiva. La agitación política, una guerra civil en 1965 y una posterior intervención militar de los Estados Unidos resaltaron las profundas divisiones y debilidades institucionales dejadas por el régimen. Trujillo había eliminado sistemáticamente a una generación de líderes políticos, dejando un vacío difícil de llenar. La nación tuvo que aprender el lenguaje y la práctica de la democracia desde cero, un proceso doloroso y a menudo frustrante después de haber sido silenciada durante tanto tiempo. El legado económico fue igualmente complejo. Si bien Trujillo había supervisado cierta modernización, también había creado una economía basada en monopolios controlados por el Estado que solo lo enriquecían a él y a sus allegados. Desmantelar esta estructura corrupta fue una tarea monumental. La nación heredó un legado de amiguismo y una línea borrosa entre el cargo público y el enriquecimiento privado, que ha seguido desafiando su desarrollo. La profunda desigualdad y la concentración de la riqueza que caracterizaron su gobierno dejaron cicatrices en el tejido económico del país, creando problemas que persisten hasta el día de hoy y alimentando tensiones sociales y políticas. Quizás el legado más duradero de la era de Trujillo sea psicológico. 31 años de miedo absoluto, propaganda y culto a la personalidad dejaron una marca indeleble en la psique dominicana. El régimen fomentó una cultura de silencio, desconfianza y autoritarismo. Si bien el país ha logrado avances significativos hacia una democracia estable, el fantasma de Trujillo persiste. El recuerdo de su poder sirve como un recordatorio constante de la fragilidad de la libertad. La historia de su ascenso y caída es una advertencia, una lección sobre la naturaleza corruptora del poder absoluto y el profundo coraje que se necesita para que un pueblo recupere su nación de las garras de un tirano.